Manuel López Obrador. Qué gusto, Ramón. Gracias por estar con nosotros. No, el gusto es mío. Gracias, muchas gracias por la invitación y como siempre, pues mucho éxito a este espacio, el Comal. Gracias. Bueno, ¿cómo va esta política en este sexenio que ya, pues los 4 años ya, ¿no? Pues 3 y medio, ¿no? Sí. Sí, ya va más de la mitad del sexenio y lo curiosamente es que en la percepción de la opinión pública pues todavía pareciera como que es un gobierno nuevo y ya no es tan nuevo. Ahora, también en esto ha contribuido mucho la propia propaganda oficial, pues que insiste en que hay que darle oportunidad a que den nuevos resultados, pues porque todo estaba mal en el pasado y ellos están cambiándolo todo, ¿no? Pero a más de 3 años, a más de la mitad del sexenio, ya se pueden decir cosas. Y es más, no solo se pueden decir, sino que hay que decirlas, porque si no, pues, si no le vamos a dejar que la tarea a los historiadores, pues no, cuando lo que nos corresponde es el presente, ¿no? En cuanto a esto, aquí lo cierto es que la propaganda oficial también en este tema, como en otros, insisten en que hay un cambio muy fuerte, muy importante, en un sentido de mejoría, pero la verdad es que el enfoque hacia este problema, hacia la política de drogas, no es distinto de los sexenios anteriores. Es más, aquello que se hacía mal se ha profundizado. ¿A qué voy con esto? Desde 2006, la política de drogas del Estado mexicano ha seguido un enfoque punitivo, es decir, ver al problema de las drogas como un problema de seguridad interna, no como un asunto no como un asunto de salud pública. Y esto significa más dinero cada vez más para las Fuerzas Armadas. Ahora, aquí el problema es que esta no es una agenda que, digamos, nació en los pasillos de los hacedores de políticas públicas de este país, sino que había sido ya una demanda constante de parte del gobierno de Estados Unidos. Aquí lo que no se nos debe olvidar es que el problema que tenemos aquí con el asunto del tráfico de drogas no tiene que ver con un problema específicamente mexicano, sino con que somos vecinos del principal mercado consumidor de este tipo de sustancias, que son los Estados Unidos. Claro. Entonces, digamos, o sea, estamos ahí sufriendo una suerte de daño colateral y los Estados Unidos, en vez de atender un problema interno, que tienen una epidemia fortísima de adicciones, ¿no? Pues se lavan las manos echándole la culpa a los demás. O sea, básicamente somos los mexicanos malvados los que les damos sustancias raras a sus ciudadanos, cuando más bien ellos tienen ahí un problema que deberían resolver, y entonces ellos ponen esa parte, ¿no? del problema, y las víctimas mortales, ¿no? O sea, están de este lado a partir de una cacería de brujas que se ha desatado sacando el ejército a las calles. Pero para no echarme un rollo completamente así de opinión, les quiero dar un dato. Sí. En 2018, cada mexicano, o sea, si uno divide el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, o sea, Ejército y Marina, cada mexicano daba al año, por decirlo así, 867 pesos de presupuesto a las dos partes. En cambio, a la salud, el presupuesto per cápita, es decir, si dividimos todo el presupuesto entre la cantidad de mexicanos, cada mexicano daba algo así como si 1,112 pesos. 867 contra 1,112 pesos por mexicano, digamos, asignado a este rubro del presupuesto estatal. Es decir, antes se dedicaba más más presupuesto a la salud que a las Fuerzas Armadas. Esta relación se ha invertido, y se ha invertido con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora es al revés. El presupuesto del año pasado, por ejemplo, se dedicaron 1,524 pesos por cada uno per cápita, o sea, por cada habitante del país, a las Fuerzas Armadas, 1,524 contra 1,460 a la salud, es decir, menos. Ahora, y aquí lo peor es que en realidad es el presupuesto a la salud, que está ahora por debajo de las Fuerzas Armadas, y en realidad iba a ser más bajo, pero las circunstancias de la pandemia obligaron a que se dedicara un poco más de recursos a esta situación. Y esto no es solamente comparando salud contra Fuerzas Armadas, sino que los radioescuchas estarán de acuerdo conmigo en que
es una de las cosas de las que está orgulloso este gobierno, es de la austeridad republicana, ¿no? O sea, la idea de que los recursos se están usando mejor, pero curiosamente para la defensa nacional, para el ejército es completamente diferente. En los últimos 3 años, en lo que va del sexenio, el ejército siempre está rebasando aquel presupuesto que se le había asignado en un promedio del 20%. A ninguna otra secretaría se le permite esto. Todo lo contrario, se les da un presupuesto y se les invita a que gasten un poco menos de lo que se les ha asignado, y cada año vienen recortes. Para el ejército no, el presupuesto sube y aún así el presupuesto es rebasado. Es decir, el enfoque militar al problema de las drogas es lo que ha imperado. Y esto es un problema porque significa que es insistir en la misma política que no ha dado frutos. O sea, por eso los radioescuchas siguen teniendo esta percepción de que la violencia continúa. Esta situación, este enfoque no ha dado frutos. El enfoque que sí ha dado frutos, pero por supuesto que no es nada popular, es justo uno que se viene aplicando paradójicamente en varios estados de la Unión Americana, donde ya lo vieron desde otra óptica y seleccionaron algunas sustancias y las legalizaron. ¿Las legalizaron en qué sentido? En el sentido de regularlas, es decir, en vez de que esto se haga en lo oscurito y dejando todo así a un juego de policías y ladrones, vamos a abrir ese mercado, vamos a regularlo y a controlarlo bien y hasta cobrar impuestos por eso y estimular ahí otra parte de la economía, que es lo que ha ocurrido en uno de los estados más importantes de la Unión Americana, como es California, donde los índices de seguridad son muy buenos. Uy, pero plantear esto en México ahorita sigue siendo un tema tabú. Disculpe que lo interrumpe, doctor Ramón, pero ¿usted considera que ahorita sería un buen momento para intentar esa estrategia también en México, en algunos estados? Mira, ¿saben qué es lo curioso? Esto sí, ni siquiera puedo apelar yo a los radioescuchas más de mayor edad, porque lo que voy a comentar a continuación es algo de lo que ya nadie se acuerda, pero digamos está registrado y lo han estudiado algunos historiadores. Al mediados del siglo XX México ya implementó la legalización de las drogas. Okay. No, de hecho no a mediados, en la década de los 30, de hecho es más atrás. En el sexenio cardenista hubo los términos y los conceptos del debate eran diferentes. Al problema de las drogas se le llamaba, a los adictos se les llamaba toxicómanos, okay. Y entonces se aplicó este enfoque. Curiosamente lo que se hizo fue que donde había la mayor cantidad de adictos eran las cárceles, y se experimentó algo a propuesta de los médicos, no de los policías ni de los militares. A propuesta de los médicos se levantó un padrón de adictos y el Estado le proveyó a esos adictos una dosis mínima, digamos, para evitar que tuvieran que conseguirlo en un mercado ilegal. Esto fue un exitazo. Ahí están los trabajos de varios historiadores. ¿Qué droga era? Pero ¿qué sustancia? Principalmente en ese momento, que sigue siendo una sustancia famosa al día de hoy, es el cannabis, es la marihuana, ¿no? Pero el gobierno de Estados Unidos ahí no le gustó que México experimentara con esta situación y, digamos, amonestó al gobierno mexicano en el contexto donde ya empezaba la Segunda Guerra Mundial y amenazando a México a cerrar, digamos, a bloquearlo económicamente. México decidió entonces echar para atrás una experiencia que había sido positiva, y el punto es que muchas veces nos atrevemos en México a implementar políticas solo cuando ya se hicieron en el primer mundo, en Estados Unidos, que en Europa, no sé qué, pero esto no solo es una buena idea en otros lados, sino que ya se ha implementado aquí y se ha hecho bien. Pero por supuesto en realidad todavía estamos lejos de que esto se lleve a la práctica en nuestro país, porque el consenso es otro, y eso es lo interesante, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presenta su gobierno como el de una novedad, y en este rubro es un poco más de lo mismo y hasta un poquito más profundizado. Antes de este sexenio, la presencia del ejército en las calles, o sea, realizando tareas que le corresponden a los policías, era algo considerado ilegal y era una irregularidad. Ahora esto ya se legalizó en la Constitución con la Ley de Seguridad Nacional, y no solo eso, cuando se desaparece la Policía Federal y se crea la Guardia Nacional, a esta se le quita el mando civil bajo la Secretaría de Seguridad Pública, que varios recordarán, y se le dan sus funciones a la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, la militarización está creciendo,
Y esto nunca es muy buena idea, porque el ejército está inventado, está creado para defender a un país de amenazas externas. Aquí estamos hablando de otras cosas, y más bien los civiles tendremos que hacernos cargo de nuestros problemas, porque una vez que cuando le damos cada vez más funciones a una institución creada para otras cosas, pues se generan nuevos problemas de los que ahorita ni siquiera me quisiera imaginarme. Pero el punto es ese: hay una continuidad más que ruptura, hay más de lo mismo en vez de novedad e innovación. Sí, y ya se ve difícilmente con el tiempo que queda y eso que se le entre al tema, ¿no? Completamente, porque justamente lo que se ha hecho es... Andrés Manuel tenía el temor de que llegando él al poder, además a él le gusta mucho la historia, él tenía el temor de que le pasara lo que ocurrió con Francisco y Madero en tiempos de la Revolución Mexicana. Él llega al poder y después a él se lo come el ejército. Sí. Hay un golpe de Estado y ahí se abre la fase más violenta de la Revolución Mexicana. Y él, por alguna razón que no entiendo, y muchos en realidad no entendemos, Andrés Manuel, él se ve a sí mismo como Francisco y Madero, lo admira un montón. Entonces, él pensando, quién sabe por qué, que le podía pasar lo mismo, pues se ha dedicado a granjearse el apoyo total de las Fuerzas Armadas, y la manera de hacerlo ha sido darles funciones, nuevas funciones, cada vez más presupuesto para tenerlos de su lado. Entonces no se ve por ningún lado que esta política vaya a cambiar, porque a las Fuerzas Armadas les ha dado no solo más presupuesto, sino también les ha dado nuevas funciones, ahora hasta empresariales, ya no solo de seguridad pública. Ahora el ejército ya tiene sus propias, son un contratista del gobierno federal. Por ejemplo, el nuevo aeropuerto que está en la Ciudad de México, el aeropuerto Felipe Ángeles, fue comisionado al ejército, el cual por supuesto cobró una buena cantidad, como cualquier otra firma de ingeniería civil. Entonces, en vez de que esta situación vaya a cambiar, se está profundizando. Sí se ve muy difícil, Cintia, que vaya a haber un giro en esta cosa. Qué interesante ha sido platicar con usted esta tarde, doctor Ramón Centeno. Esto que último que acaba de mencionar, pues se me llamó mucho la atención esto de Madero y que no quiere su Victoriano Huerta, nuestro ahora el cabecita de algodón, pero bueno, está para analizar incluso hasta con un psiquiatra que también o psicólogo que también le sepa un poquito a la política y a la historia. Está interesante esa hipótesis que planteó. Muchas gracias, doctor, por platicar con nosotros. No, hombre, muchas gracias a ustedes, les deseo mucho éxito, estamos en contacto. Gracias, excelente tarde.